Siguiendo con el lineamiento de mi exposición, me corresponde hablar sobre el procedimiento formulario, también conocido en el derecho romano como agere per fórmulas, que quiere decir deducir acciones o accionar a través de fórmulas. El procedimiento formulario nace a partir de la Lex Aebutia, aproximadamente en el año 130 a.C. Con la Lex Aebutia se impone un nuevo sistema procesal, el cual fue el sistema de fórmulas, lo que permitió o dejó llevar a cabo que las acciones de ley comenzaran a declinar y de manera progresiva empezaron a desaparecer. Las acciones de ley desaparecen debido a dos razones. La primera corresponde a que se manejaba un sistema muy poco flexible y dinámico, lo que daba la rigidez de los rituales y palabras solemnes en el desarrollo del proceso. Como segunda opción aparece que las acciones de ley solamente se aplicaban a los ciudadanos romanos. Por consiguiente, cuando las relaciones con extranjeros se hizo más frecuente en Roma, los juicios se volvieron inevitables y por tanto nace una nueva magistratura, el pretor peregrino, que se encargaba de resolver los conflictos entre los ciudadanos y los extranjeros a través del procedimiento formulario. El procedimiento formulario es un sistema ordenado que busca resolver los conflictos en virtud de dos etapas. La primera fase corresponde a la fase hecha ante el magistrado, o también conocida fase in iure. En esta, las partes acuden ante el magistrado para el solo efecto de acordar con él la elaboración del documento escrito de las fórmulas, estableciendo como primera medida las normas que se llevan a cabo en la contienda, y se designa el juez o los jueces llamados a resolverla. Como segunda etapa aparece la fase hecha ante el juez, o fase apud iudice. En esta, el juez o los jueces designados escuchan los alegatos y aprecian las pruebas con el objeto de dirimir el conflicto por medio de una sentencia. En el procedimiento formulario se establece el concepto de fórmulas, las cuales fueron un documento escrito por lo cual las partes en conflicto y el magistrado nombran al juez. Asimismo, se expresan las pretensiones del demandante, el relato de los hechos. Además, se lleva a cabo la sentencia, en donde se absuelve o se condena a la persona en cuestión. Las fórmulas fueron un documento redactado en una tablilla de doble cara, escrito en la parte interna y copiado en la externa. Además, las fórmulas era sellado por las partes y los testigos en la fase in iure, y luego se abría en la fase apud iudice. De igual manera, me corresponde hablar de la clasificación de acciones. Las acciones se clasifican en acciones reales y acciones personales. Una acción es real cuando pretendemos que un objeto corporal es de nuestra propiedad o que un derecho nos compete. Por ejemplo, la figura del usufructo, que es el derecho real de goce o disfrute de una cosa ajena. Por el contrario, una acción es personal cuando reclamamos frente a quien está obligado con nosotros como consecuencia de un contrato o delito. Es decir, que nosotros pretendemos que esa persona que está obligado con nosotras nos debe dar o hacer algo. Asimismo, las acciones se clasifican en acciones directas y contrarias. Este tipo de acciones se reservó únicamente para aquellos eventos en los que las obligaciones nacían en principio para uno de los sujetos, pero que eventualmente estas podían recaer en un tercero. Por ejemplo, en la figura del comodato, que es donde una persona llamado comodante entrega a otra persona llamada comodatario una cosa inconsumible para que la use y la devuelva dentro del término acordado. Por tanto, se puede decir que es una acción directa porque es un préstamo gratuito, que está obligado solamente el
modatario, o sea que solamente le compete a él. Y se dice que es una acción contraria porque la cosa prestada puede causar un daño. Como tercera acción aparecen las acciones civiles y honorarias. Las acciones civiles son aquellas concebidas por el derecho civil para proteger las relaciones jurídicas por él contempladas, y en estas solo pueden acudir los ciudadanos romanos. En cambio, las acciones honorarias son aquellas creadas y concebidas por el magistrado, normalmente por el pretor, que protege las relaciones no contempladas por el derecho civil. También aparecen las acciones rei persecutorias, las penales y las mixtas. Las primeras persiguen que se haga la restitución de una cosa de la que ha sido privada la persona, bien sea que se haga la reparación o indemnización del daño causado como consecuencia de la violación de un derecho. La acción rei persecutoria no es una acción punitiva, sino que funciona para resarcir o reparar un daño. Por el contrario, aparecen las acciones penales. En estas se persigue que se lleve a cabo el pago de una pena pecuniaria por parte del responsable del acto ilícito. Esta acción penal es claramente punitiva. Y por último aparecen las acciones mixtas, que es una relación entre las dos anteriores, las acciones penales y las acciones rei persecutorias. Lo que buscan las acciones mixtas es que persiguen tanto el pago de la pena como la reparación o indemnización del daño causado. Por último, aparecen las acciones de derecho estricto y las acciones de buena fe. Las acciones de derecho estricto corresponden a que cuando el juez emite su decisión, este debe tenerse a los términos planteados en el proceso sin tener facultad para tomar en cuenta otras circunstancias. Asimismo, aparecen las acciones de buena fe. En esta, el juez actúa no de manera limitada, sino que puede actuar de un amplio poder discrecional, de manera que investiga e interpreta según los criterios de una buena fe. Es decir, que el juez no está sometido a una regla o norma para efectuar una sentencia, sino que además de la norma estipulada, se basa en su criterio individual, siguiendo los lineamientos del criterio de buena fe. Por tanto, el juez debe actuar de manera íntegra y honesta, y siempre poseer intenciones buenas. Gracias.